El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Este es el ejercicio número 1. Es muy parecido. Entonces, retomando lo que comentamos el día de ayer, si nos dan un límite y nos piden resolverlo, lo primero que vamos a hacer es intentar resolverlo de manera directa. Eso significa sustituir la X por el valor al que tiende y efectuar las operaciones indicadas. Para nuestro caso, si yo sustituyo la X por el 2, la expresión me quedaría así: 2 al cuadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Si efectúo las operaciones, arriba me va a quedar un 0 y abajo también. El 0 de arriba no es el problema, el que causa problemas es el 0 en el denominador. Decimos entonces que este es un valor indeterminado. Ahora, un resultado como esto no es válido. Por lo tanto, no nos funcionó resolver el límite de manera directa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente paso de la estrategia. El siguiente paso nos dice que hay que modificar la expresión. ¿Sale? Hay que cambiarle la cara. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de las herramientas algebraicas. Entonces, necesitamos analizar la expresión que tenemos enfrente y ver qué herramienta algebraica se le puede aplicar para modificarla. De acuerdo a la práctica que tengan en el álgebra, ustedes van a poder identificar principios matemáticos que se le pueden aplicar a ciertas expresiones. Pues resulta que si nosotros le ponemos atención al numerador, encontramos que x cuadrada menos 4 se puede expresar de una diferente forma. Pero para eso ustedes deben de conocer que a esto se le puede aplicar una herramienta algebraica. ¿Y cuál de ellas? En álgebra se nos enseñó a usar una herramienta que es la factorización. Y como les decía hace rato, la factorización tiene múltiples formas. La que corresponde a esta se llama diferencia de cuadrados. ¿Sí? Entonces, el alumno tiene que conocer la estructura de una diferencia de cuadrados. Bueno, para que esto sea una diferencia de cuadrados, es necesario expresar el 4 como un 2 al cuadrado. Ahora sí ya podemos ver más directamente la estructura de una diferencia de cuadrados. Lo que sigue es aplicarle la factorización a expresiones de este tipo. Y para eso también ya hay una regla. La regla nos lleva a escribir dos paréntesis. En cada paréntesis va a ir la raíz cuadrada de cada uno de los términos. ¿Sale? Así. Un paréntesis va a llevar el signo más, el otro paréntesis va a llevar el signo menos. A eso se le llama factorización de una diferencia de cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya le cambió la cara a la expresión de arriba. ¿Cómo le hicimos ese ajuste? A través de una herramienta algebraica. A la expresión de abajo no le podemos cambiar el aspecto. Lo vamos a dejar así. Entonces hay que escribir ahora el límite, pero con los nuevos elementos. Este límite va a quedar así. Miren, el límite cuando x tiende a 2, y en vez de escribir x cuadrada menos 4, escribo x más 2 por x menos 2 sobre x menos 2. Ahí estamos mostrando que la expresión x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 se puede escribir así. Bueno, y ahora hay elementos que se pueden simplificar. X menos 2 que está arriba con el x menos 2 que está abajo. Entonces, al desaparecer x menos 2 abajo, quedaría en su lugar un 1. Pero ese 1 no tendría caso ponerlo. Por eso vamos a escribir nada más el límite cuando x tiende a 2 de lo que me quedó, que es x más 2. Bueno, en esa condición el límite ya se puede resolver de manera directa. Resuelto de manera directa quedaría así: 2 más 2. 2 más 2 es igual a, y ese límite ha sido resuelto. Bueno, recuerden que ustedes tienen la ventaja de tener a la mano, pues, herramientas que nos permiten efectuar los cálculos, ¿sí? De manera directa, ¿no? Aquí tenemos esa página que yo les mostré el otro día. Es una página para hacer diversas operaciones matemáticas. Entonces, en esta página ustedes pueden corroborar sus procedimientos o pueden apoyarse en ella para resolver algunas cuestiones que no dominen todavía, ¿no? Por ejemplo, la factorización que hicimos de x cuadrada menos 4 la podemos corroborar aquí. Le pongo factorizar x cuadrada menos 4. ¿Sí? Ejecuto. Y en la parte de abajo ya se muestra esa factorización. X más 2 por x menos 2.
¿Vale? ¿Qué es lo que nosotros obtuvimos aquí? Bueno, también pueden calcular el límite de manera directa. Aquí está la herramienta para calcular límites. El límite es cuando x tiende a 2. Arriba vamos a poner x cuadrada menos 4 dividido entre x menos 2, que es la expresión que nos piden resolver. Ejecuto y el resultado es 4, que es el que tenemos acá. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ustedes pueden apoyarse de estas herramientas, bien para corroborar o bien para efectuar algunas operaciones que todavía no dominen. Vamos a resolver la número 2. Tenemos entonces el límite cuando x tiende a 3 de 2x cúbica menos 6x cuadrada más x menos 3 sobre 3. Si lo queremos resolver de manera directa, este límite se va a indeterminar. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque arriba me va a dar como resultado 0 y abajo también me va a dar como resultado 0. Entonces tendríamos la expresión 0 sobre 0. Y ese es un resultado indeterminado. Si lo quieren corroborar, lo podemos hacer de la siguiente manera. 2 por 3 elevado al cubo menos 6 por 3 elevado al cuadrado más 3 menos 3. Si hacemos ese cálculo, bueno, este 3 con este 3 se anulan. Y 3 elevado al cubo, ¿cuánto es? 3 por 3, 9 por 3, 27, ¿no? Por 2, 54. 3 al cuadrado es 9 por 6, menos 54. Entonces se anula este con este y el resultado es 0 arriba. Ese 0 no es el que provoca el inconveniente. El inconveniente lo provoca el 0 de abajo, que sería 3 menos 3, 0. Entonces quisimos resolver el límite de manera directa y eso nos llevó a una indeterminación. Por lo tanto, el método directo no es el que nos da la solución de este límite. ¿Sale? Bueno, entonces hay que pensar en otro procedimiento. Y lo que hemos comentado es, modifica esta expresión. Y para ello, utiliza las herramientas algebraicas que conozcas, para que esa expresión se modifique. ¿Sale? Bueno, entonces, aquí es donde yo les quiero platicar de una forma de factorizar empleando la división. La división también es una operación que me permite factorizar. Se los voy a mostrar primeramente con números. ¿Vale? Vamos a efectuar la división de 30 entre 6. ¿Vale? 30 entre 6. El resultado de esto es 5 y sobra 0. ¿De acuerdo? Entonces, miren, aquí hicimos una división, pero el resultado de esa división lo podemos usar como factorización del número 30. ¿Sí? De tal manera que este 30 lo podemos escribir así. 30 es igual al producto de 6 y 5. ¿Sale? Entonces, aquí está la factorización del número 30. ¿Cómo lo obtuvimos? A través de una división. Bueno, vamos a usar ese hecho para factorizar la expresión que está en el numerador. ¿Sale? Voy a escribir entonces lo siguiente. 2x cúbica menos 6x cuadrada más x menos 3. Y lo voy a dividir entre x menos 3. ¿De acuerdo? Bueno. En este punto se requiere que el alumno sepa cómo se hace una división algebraica. Entonces hay que recordar el procedimiento. No nos vamos a detener a ver a detalle el procedimiento de una división algebraica. Simplemente la vamos a efectuar y vamos a estar explicando los pasos que se van dando. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerla. Se divide primero 2x cúbica entre x. Y el resultado nos da 2x cuadrada. Después multiplicamos 2x cuadrada por x. Nos da 2x cúbica. Pero como en la división hay una resta de por medio, debemos cambiarle el signo a ese producto. Entonces, 2x cuadrada por x nos da 2x cúbica positiva. Le cambiamos el signo y va a ser negativo, 2x cúbica. Enseguida, multiplico 2x cuadrada por menos 3. Me va a dar menos 6x cuadrada, pero le cambio el signo y va a ser ahora más 6x al cuadrado. Hago la suma algebraica y resulta que se anula este con este y también este con este otro. Por lo tanto,
no me queda más que bajar x menos 3 y repetir el procedimiento. Es decir, divido x entre dx, me da como resultado 1. Y ahora multiplico 1 por x, va a ser x positiva, le cambio el signo a x negativa. Después multiplico 1 por menos 3, y el resultado va a ser menos 3, pero al cambiarle el signo va a quedar como más 3. Si hago la suma de esto, se anula esta x con esta x y este 3 con este 3. Entonces, aquí tendríamos un 0 como residuo. ¿De acuerdo? Bueno, pero así como factorizamos el 30 en esta división numérica, podemos factorizar este polinomio en esta división algebraica. ¿Vale? ¿Cómo me quedaría entonces la factorización? Quedaría 2x cúbica menos 6x cuadrada más x menos 3 es igual a x menos 3 multiplicando a 2x cuadrada más 1. Entonces, hemos efectuado una factorización empleando una división algebraica. ¿Vale? Eso de la resta, jóvenes, se los aclaro de la siguiente manera. Miren, si nosotros tenemos 728 dividido entre D2, decimos 7 entre D2, toca a 3, ¿verdad? Y luego decimos 3 por 2, nos da 6. ¿Pero qué se tiene que hacer entre el 6 y el 7? Una resta, ¿verdad? Decimos 7 menos 6, 1. Nada más que, como es una operación muy simple, esa resta, con la práctica, la omitimos, ¿sí? Pero a esta resta es a la que yo me refiero. Por ese signo es que se le cambia el signo a los números, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay dudas, pues ya tenemos la factorización del polinomio que está en el numerador. Por lo tanto, eso nos va a permitir escribir el límite de esta forma. El límite, cuando x tiende a 3, de x menos 3, que multiplica a 2x cuadrada más 1, sobre x menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión se puede simplificar anulando x menos 3 que está en el numerador con x menos 3 que está en el denominador. Esto nos lleva a tener el límite escrito de esta manera. Límite cuando x tiende a 3 de lo que me quedó, que sería 2x cuadrada más 1. Y este límite ya se puede calcular de manera directa. Esto equivale a 2 por 3 al cuadrado más 1. 3 al cuadrado 9. es 9. Por 2, 18. Más 1, 19. 19. El resultado de este límite es 19. Bueno, recordando los recursos con los que contamos, podemos usar esta página para corroborar nuestros procedimientos. Por ejemplo, vamos a ver cuál es la factorización de 2x cúbica menos 6x cuadrada más x menos 3. Escribo aquí factorizar. Esto no está bien aquí. Es 2x cúbica. Ejecuto. Y tenemos aquí la factorización. ¿Sale? Que es la misma que obtuvimos acá. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora puedo verificar el resultado del límite. Aquí está la herramienta límite. El valor al que x tiende es 3. El numerador es este polinomio sobre x menos 3. Si ejecuto, obtengo que el resultado del límite es 19. Como lo obtuvimos acá. El usar una división como método de factorización nos permite hacer las cosas de una manera más simple. Nos facilita las cosas, ¿sí? Y por eso es necesario que recordemos un método de división más simple, ¿sí? Y yo se los voy a platicar ahorita. Es probable que no lo hayan visto porque no forma parte de un tema del álgebra de primer semestre, ¿verdad? Ese procedimiento se llama división sintética. Entonces les voy a decir cómo se hace una división sintética. El tema formal de la división sintética, ustedes lo podrían consultar en un libro de álgebra, ¿verdad? Cualquiera. Buscan nada más ese tema y ahí les va a hablar de manera formal de lo que es la división sintética. O división sintetizada o simplificada, como la quieran entender. Y ahorita nada más se los voy a comentar de manera breve, pero así como lo vamos a comentar, se entiende y se logra aprender el procedimiento. Entonces, miren, esta división que hicimos acá, la vamos a efectuar
de manera sintética. Para eso se tiene que construir una estructura, ¿vale? Y les voy a decir cómo la vamos a construir. La estructura de la división sintética se construye a partir de los coeficientes de este polinomio. ¿Sí? ¿Cuáles son los coeficientes de ese polinomio? El 2, el menos 6. Aquí no se ve, pero está el 1. Y este, que es el término independiente, que es menos 3. Entonces, esos elementos los voy a escribir aquí, así. 2, menos 6, 1 y menos 3. Bueno, después de eso, voy a trazar una recta vertical, una recta horizontal. Aquí voy a escribir, indica una suma. Aquí siempre vamos a poner el 0. Y en esta parte voy a poner una rayita en donde va a ir un número. Ahorita vamos a hablar más acerca del número que puede ir ahí. Pero por el momento les digo que el número que vamos a utilizar ahí, lo vamos a sacar de acá. Vamos a tomar el número con su signo contrario. Como ahí tenemos a un 3 negativo, entonces aquí le voy a poner un 3 positivo. ¿Vale? Esa es la estructura de la división sintética. Bueno, entonces ahora vamos a efectuar la división sintética. El procedimiento es el siguiente. Sumo 2 con 0 y el resultado me da 2. Luego este 2 lo multiplico por 3 y lo escribo aquí. 2 por 3 es 6. Y luego sumo menos 6 con 6. El resultado es 0. Ese resultado lo multiplico por 3. 0 por 3 es 0 y lo pongo aquí. Y se repite el procedimiento. Vuelvo a sumar 1 con 0, me da como resultado 1. Ese resultado lo multiplico por 3 y me da como resultado 3. Lo escribo aquí. Y luego sumo menos 3 con 3 y me da 0. A esto le llamamos el residuo de la división. Entonces, esto es el residuo y estos son los coeficientes del cociente de la división. ¿Vale? Yo les voy a pedir que comparen, ¿verdad?, los números que están acá con los números que hay ahí, en el cociente de la división. Y se van a dar cuenta que son los mismos números. Hay excepción del 0, pero no hay necesidad de poner el 0 ahí. Entonces, una parte importante en la resolución de una división sintética es la interpretación del resultado. Estos números provienen de un polinomio de grado 3. ¿Por qué decimos que es un polinomio de grado 3? Porque el grado del polinomio lo determina la variable con mayor exponente. Y en este polinomio la variable con mayor exponente es x cúbica. Entonces el exponente de la variable es la que le da el grado al polinomio. Bueno, en una división sintética, el resultado se va a corresponder con un polinomio de un grado menor que el primero. Así es que, si tenemos aquí un polinomio de grado 3, este resultado se va a corresponder con un polinomio de grado 2. ¿De acuerdo? Si aquí tuviéramos un polinomio de grado 4, este resultado se correspondería con un polinomio de grado 3. O, si tuviéramos acá un polinomio de grado 5, este resultado se correspondería con un polinomio de grado 4. ¿Sale? Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver cómo se escribe esto usando la variable. ¿Sí? Usando la variable x, esto lo vamos a escribir así. 2x al cuadrado más 0x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, de manera simplificada, esto quedaría como 2x cuadrada más 1. Ya no escribimos el 0x, no tiene sentido. Muy bien, ahora viene la factorización. Vamos a ver cómo se expresa la factorización a partir de esto que acabamos de hacer. El polinomio es 2x cúbica menos 6x cuadrada más x menos 3. Ese es el polinomio principal. Habiendo hecho la división sintética, este polinomio lo podemos escribir como el producto de lo que tenemos aquí, que sería 2x cuadrada más 1 multiplicado por x menos el valor que tenemos aquí, x menos 3. ¿De acuerdo? Entonces, esa factorización la obtuvimos aquí usando la división algebraica normal. Y aquí estamos usando división sintética. Pero el resultado es el mismo. Pero de esa manera se ha resuelto un límite. ¿Qué operación efectuamos para poder cambiarle el aspecto a la expresión que se indeterminaba? Pues el álgebra. ¿Cómo se llama la herramienta algebraica que nos permitió resolver este límite? Factorización. ¿Cuál es el método de factorización que utilizamos?
la división normal y también lo usamos con la división sintética. Bueno, entonces ya resolvimos el ejercicio número 2. Vamos a ver otro ejercicio en donde se le puede aplicar la división sintética otra vez como medio de factorización. Y miren, me parece conveniente el número 20. ¿Sale? Entonces voy a usar el número 20 para volver a ejemplificar la división sintética. ¿Sale? Entonces borro esto y pego el nuevo ejercicio. Este es el número 20. Les repito que si queremos resolver este límite de manera directa, tendríamos que sustituir la x por 2, pero al hacerlo, el resultado sería indeterminado. Algo como 0 entre de 0. Entonces no voy a usar el método directo todavía. ¿Qué hago entonces? Pues utilizo las herramientas algebraicas para poder modificar esa expresión. Y una de las herramientas que es más útil es la factorización. De hecho, aquí tenemos que usar factorización. Existen varios métodos. Vamos a usar el de la división acá, el de la división normal o división sintética. Vamos a indicar cómo se factoriza cada uno de los elementos del límite utilizando la división algebraica. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a expresar la división del numerador, que sería x cúbica menos 2x cuadrada menos 4x más 8. El polinomio lo vamos a dividir entre x menos un número que en este momento desconozco. Por eso pongo ahí un cuadrito. Este tipo de divisiones es tratada de manera formal en los libros de álgebra. Si me traslado al libro de Baldor, miren, aquí tenemos ese tema. Dice, condición necesaria para la divisibilidad de un polinomio en x por un binomio de la forma x menos a. Entonces, la divisibilidad entre el binomio x menos a es un tema particular en el álgebra. ¿Sí? Esa estructura es la que tenemos que utilizar, donde a es un cierto número. Por esa razón puse aquí x menos y un cuadrito. En ese cuadrito va a ir un número. Ese número debe ser un número que a la hora de efectuar toda la división, al final me dé como resultado un 0. Es decir, que el residuo sea 0. La pregunta aquí es, ¿qué número pongo dentro del cuadrito? ¿Verdad? Porque pues hay infinitos números. Entonces, para reducir más la dificultad de este problema, les voy a decir de dónde podemos nosotros extraer el posible número que va a ir dentro de ese cuadrito. ¿Sí? Para ello, necesitamos ponerle atención al término independiente, que en este caso es el 8. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con ese número? A ese número le vamos a indicar sus múltiplos. ¿De acuerdo? Tanto positivos como negativos. Entonces, para indicar que son positivos y negativos, voy a poner un signo más y un signo menos. Voy a poner ahora un paréntesis, y dentro del paréntesis los múltiplos del 8, que serían el 1, el 2, el 4 y el mismo 8. Tanto positivos como negativos. Entonces, del término independiente, jóvenes, sacamos los posibles números que van a ir en este cuadrito. ¿Sí? Entonces, en este cuadrito podría ir el 1. Si efectúo la operación poniéndole el 1 aquí, y a la hora de efectuar la división, obtengo un 0 como residuo, ese número 1 sí me sirve. Pero si el número que obtengo no es 0, vamos a suponer que fuera un 3, entonces descarto el número 1. Y el siguiente número a considerar sería el 1 negativo. Dentro del cuadrito pondría yo el menos 1 ahora. Si hago la división y el residuo es 0, entonces utilizo el menos 1. Pero si el residuo no es 0, vamos a suponer que es un 2, entonces descarto el menos 1. Y sigo con el otro número. ¿Quién sería el otro número? El 2. Entonces escribiría yo acá el 2. Si hago la división y el residuo es 0, entonces me sirve el 2. Si el residuo no es 0, entonces no me sirve el 2. Y así sucesivamente. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar al primer número, que sería el 1. Y vamos a hacer la división. X cúbica entre X nos da como resultado X al cuadrado. X al cuadrado por X nos da como resultado X cúbica. Le cambio el signo a menos X cúbica. Después X cuadrada por menos 1 nos da como resultado menos X al cuadrado. Le cambio el signo a más X al cuadrado. Sumo algebraicamente esto y se anula esto con esto.
Y estos sumados me van a dar x cuadrada negativa. Porque menos 2x cuadrada más x cuadrada nos da menos x al cuadrado. Y bajo los demás, menos 4x más 8. Y repito el algoritmo. Es decir, divido menos x cuadrada entre dx, nos da como resultado menos x. Ahora multiplico menos x por x, menos x al cuadrado. Le cambio el signo a más x al cuadrado. Después menos x por menos 1 me da x positiva. Le cambio el signo a x negativa. Hago la operación algebraica de suma y entonces se anula esta con esta. Y nos quedaría menos 5x más 8. Repito el procedimiento. Divido menos 5x entre x, me da como resultado menos 5. Multiplico menos 5 por x, menos 5x. Le cambio el signo a 5x positivo. Después menos 5 por menos 1 nos da 5 positivo. Le cambio el signo y me queda menos 5. Hago la suma algebraica y se anula este con este. Y el resultado de sumar 8 con menos 5 es 3. Hasta ahí llega la división. Les pregunto, ¿el residuo fue 0? No. No. Por lo No. tanto, descarto el 1. ¿Sí se entiende? Sí. Y ahora, ¿qué tendría que hacer? Considerar al siguiente número, que en este caso es el menos 1. Y volver a hacer todo. Y si el 1 no me sirve, si el menos 1 tampoco me sirve, entonces me pasaría al siguiente número. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo así? ¿Profe, me da permiso ir al baño? Sí, la desventaja de hacerlo así, jóvenes, es que se vuelve laborioso el asunto. No difícil, pero sí laborioso. ¿Sale? Bueno, pero tendríamos una alternativa. La alternativa es la división sintética. ¿Sí? Por eso se llama así, porque simplifica el procedimiento. Entonces, les voy a mostrar cómo lo haríamos con la división sintética. ¿Cómo haríamos esto que acabamos de hacer con la división sintética? ¿Sale? A ver, primero voy a construir la estructura. Para construir la estructura, ¿qué hago? Escribo los números. A ver, dítenmelos ustedes. 1 menos 2 1 menos 4 menos 2 8 menos 4 4 más 8. y el 8. Ujú. Y el 8, ¿sale? Después le pongo una raya horizontal, una raya vertical, otra rayita aquí, el signo más y aquí el 0. ¿De acuerdo? Entonces, para realizarla, voy a escribir aquí el número 1. Estoy haciendo lo mismo que aquí, nada más que en división sintética, para que ustedes vean cómo se trabaja la división sintética. Entonces, sumo 1 más 0, 1. 1 por 1, 1 1. Y lo escribo aquí. Sumo menos 2 con 1, menos menos 1. 1 Multiplico menos 1 por 1, y menos me da 1 menos 1, y lo escribo aquí. Ahora sumo menos 4 con menos 1, me da menos 5. menos 5 Ahora menos 5 por 1, me da menos 5, y lo escribo aquí. Y sumo 8 con menos 5, 3. y nos da 3. Y a esto es a lo que le llamamos el residuo. Entonces no nos dio 0 como residuo. Por lo tanto, desecho al 1. No me sirve. Pero con la división sintética podemos hacer esto más rápidamente, ¿sí o no? Imagínense que solo el último número es el que nos sirve. Entonces, si el menos 8 es el último y es el que nos sirve, significa que ya hicimos 7 pruebas anteriores, 7 procesos. Entonces, como se darán cuenta, de todas maneras es laborioso. Bueno, ahora les voy a dar un tip para que ustedes tengan una mejor idea de qué número es el que realmente me sirve. ¿Vale? Para eso, pues voy a tener que evaluar la expresión, esta, es la misma que esta, ¿eh? Evaluar la expresión en 1, menos 1, 2, menos 2, 4, menos 4 y 8, menos 8. Y donde me dé 0, ese número es el que me sirve. Es como si estuviera obteniendo el residuo. A ver, hagamos una primera prueba. A ver, si la expresión la evalúo en 1, ¿cuánto me da? 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, menos 4 por 1, más 8. ¿Sale? Entonces, 1 al cubo, pues es 1. 1 al cuadrado es 1 por menos 2, menos 2. Menos 4 por 1, menos 4, más 8. 1 menos 2, menos 1. Menos 4, menos 5, más 8. ¿Cuánto me dio? 3. Entonces no me dio 0, me dio 3. ¿De acuerdo? Quiere decir que el 1 lo descarto. Y esto que acabamos de hacer acá, jóvenes, eso lo podemos hacer mentalmente. ¿Sí? Y así ahorrarnos tiempo. Entonces vamos a ver.
Vamos a usar ahora el menos 1. Entonces pondría yo menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 4 por menos 1, más 8. Vamos a ver cuánto nos da esto. Sería menos 1 al cubo es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1 por menos 2, menos 2. Menos 4 por menos 1 es más 4, más 8. ¿Esto me da 0, jóvenes? No. ¿Cuánto me da? 9. 9. Entonces el residuo no es 0. Quiere decir que el menos 1 tampoco me va a servir. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a probar ahora con el siguiente número. ¿Cuál sería el siguiente número? 2. 2, ¿verdad? Entonces, miren, como ustedes ya saben lo que es evaluar una expresión, pues entienden perfectamente lo que se está haciendo. Yo, para mostrarles todos los casos, voy a usar este programa, que lo hemos utilizado como programa auxiliar. Y aquí voy a escribir X, y en esta otra columna va a estar la expresión evaluada en X. ¿Vale? Entonces, la expresión que tenemos que evaluar en X es X cúbica menos 2X cuadrada. Entonces va a ser así. Igual a el valor de X que va a estar acá, elevada al cubo, luego menos 2 que va a multiplicar al valor de X que va a ser elevado al cuadrado, menos 4 que va a multiplicar al valor de X más 8. Ahí apareció un resultado porque considera que la celda vacía es un 0. Bueno, entonces vamos a escribir aquí los valores que son posibles, ¿no? Entonces aquí voy a escribir 1 y menos 1. 2 y menos 2. 4 y menos 4. Y por último, 8 y menos 8. Son los posibles valores. Ya vimos que el 1 nos da como resultado 3. Y que el menos 1 nos da como resultado 9, ¿no? Vamos a copiar esta fórmula a todos los demás. Y miren, ¿cuáles son los valores que me dan 0? 2 y menos 2. 2 y menos 2. Entonces, esos son los valores que me van a servir. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer mentalmente. Mentalmente podemos evaluar la expresión y ver qué número me es. Ahora díganme ustedes, ¿qué método van a usar? ¿La división algebraica normal o la división sintética? ¿Cuál les parece más viable? La sintética. La sintética. Pues sí, no espero que estén de acuerdo en eso, la sintética. Sobre todo cuando ya hemos practicado, ya se nos facilita mucho más. ¿Sale? Entonces vamos a hacerlo otra vez con la división sintética. Les digo, ya no vamos a usar el menos 1 porque ya probamos que ese número no nos sirve. ¿Sí? Entonces, ¿con qué número nos vamos? Con el 2. Con el 2. ¿Sale? Entonces vamos a escribir 1, menos 2, menos 4, 8, una raya horizontal, una raya vertical, una rayita aquí, el signo más, el 0. Y aquí vamos a poner el número 2. ¿Sale? Entonces, sumo 1 con 0 y el resultado es 1. Multiplico 1 por 2, el resultado es 2 y lo escribo acá. Sumo menos 2 con 2 y el resultado es 0. Multiplico 0 por 2, el resultado es 0. Lo escribo acá. Sumo menos 4 con 0 y el resultado es menos 4. Y multiplico menos 4 por 2 y el resultado es menos 8. Sumo menos 8 con 8 y el resultado es 0. ¿Qué es ese resultado? El residuo. ¿Ya vieron cómo obtuvimos un 0 como residuo? Bueno, ahora viene la interpretación del resultado. ¿Sí? Este resultado es el cociente. Recuerden que el polinomio original, el polinomio inicial, es un polinomio de grado 3. Entonces este resultado va a ser un polinomio de grado 2. ¿Sí? Que se va a escribir así, miren. 1x al cuadrado más 0x menos 4. Pero de forma simplificada quedaría x al cuadrado menos 4. ¿Sale? Ese es el resultado de la división. Ahora vamos a expresar la factorización. Y decimos, de aquí sacamos eso, que x cúbica menos 2x cuadrada menos 4x más 8 es igual ¿a cuánto? A lo que obtuvimos acá, que sería x cuadrada menos 4 multiplicando a x menos el valor que está acá. ¿Se entiende? X menos 2. Ahí ya tenemos una primera factorización. Y digo primera factorización porque esto se puede seguir factorizando si es necesario. Pero nos vamos a quedar en esta primera factorización. Entonces, hágate cuenta que ya tenemos una factorización parcial del numerador. Bueno, ahora
vamos a hacer lo correspondiente con el denominador. ¿Sí? Vamos a factorizar el denominador utilizando división sintética. Ayúdenme a construir la estructura de la división sintética para ese valor. ¿Qué pondríamos? ¿Cuál sería la estructura de la división sintética? 1 menos 8. Bueno, la voy a mover para acá para tenerla visible. ¿Sale? Y sería 1, luego Menos 8. menos 8 Más 16. más 16, o 16 nada más. Bueno, aquí les voy a decir que eso es incorrecto. Van a decir, pero si nos dijo que así era. Sí, nada más que aquí hay que tener en cuenta otras consideraciones. ¿Sale? Les voy a decir cuál. Miren, la expresión de arriba se considera un polinomio completo. ¿Por qué completo? Porque tiene a la x cúbica, a la x cuadrada y a la x. Pero en el polinomio de abajo no tiene todas las x. Le falta la x cúbica y le falta la x. ¿Sí me explico? Y por eso se llama polinomio incompleto. Entonces, cuando aparezca un polinomio incompleto, hay que respetar los lugares de los términos que faltan. Bueno, habiéndoles explicado esto, díganme ahora qué números voy a escribir. 1, 0. 1, 0, Menos 8. menos 8, 0. 0, 16. 16. ¿De acuerdo? Le pongo una raya horizontal, una raya vertical, una rayita aquí, el signo más y el 0. Y viene la pregunta, ¿cuáles son los posibles números que van a ir acá? 1, Entonces le voy a poner más, menos, 1, 2, 2, 4, 4, 8. 8 y el mismo 16. ¿De dónde los estamos sacando? De aquí. Entonces, ustedes saben que esto lo podemos simplificar. Para saber exactamente qué número es el que me va a servir, ¿sí? Lo que tengo que hacer es evaluar la expresión en cada uno de ellos. Y donde me dé 0, ese es el número que voy a utilizar. Ahora, para evitar hacerlo mentalmente, nos hemos apoyado de este programa, en donde tenemos que escribir la expresión, los valores de x, y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el número que me sirve. Bueno, entonces, aquí tenemos, aquí va a ir el valor de x, aquí va a estar la expresión evaluada en x. La expresión que estamos considerando ahora es x cuarta menos 8x cuadrada más 16. Entonces voy a escribir aquí, igual a el valor de x que va a estar acá, elevado a la cuarta potencia, menos 8, multiplicando a el valor de x, elevada al cuadrado, ¿sí? Más 16. Más 16, aquí está. Ajá. Y aquí, pues voy a ir poniendo los valores, que serían, pues prácticamente estos que están acá, ¿no? Los mismos que están acá. Pero además de ellos, el 16 y el menos 16. Entonces, opero esto y otra vez obtenemos que los números que nos conducen a un 0 en el denominador, perdón, que nos conducen a un 0 en el residuo, pues es el 2 y el menos 2. Pues ya nos vamos directamente con esos números. ¿Sale? Pongo aquí el número 2. Y hago la división sintética. 1 más 0, 1. 1 por 2, 2. 2. 0 más 2, 2. 2. 2 por 2, 4. Menos 8 más 4, menos 4. Menos 4. Menos 4 por 2, Menos menos 8. 8. 0 menos 8, menos 8. Menos 8. Menos 8 por 2, menos Menos 16. 16. 16 menos 16, 0. 0. Ahí tenemos un residuo 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ahora viene la interpretación. ¿Sí? La interpretación de este valor. Recuerden ustedes que el polinomio de donde partimos es un polinomio elevado a la cuarta potencia. Por lo tanto, el resultado que estamos obteniendo va a corresponder a un polinomio elevado a la tercera potencia. Vamos a expresar el resultado. Miren, este resultado quedaría expresado así. X cúbica, o bueno, le voy a poner 1x cúbica, más 2x cuadrada, X cuadrado. menos Menos 4x, 4x. menos 8. Aquí el que no tiene caso poner es el 1. Se lo borro. Entonces, ese es el cociente de la división. Y 0 es el residuo. Ahora, a partir de esos resultados podemos expresar la primera factorización. ¿Sí? La primera factorización va a quedar así. X cuarta, que es el polinomio inicial, menos 8x cuadrada, más 16, es igual a esto que tenemos acá, que sería x cúbica, más 2x cuadrada, menos 4x, menos 8.
¿Sí? Todo eso multiplicando, ¿a quién? A x menos el valor que tenemos aquí. X menos 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces ya tenemos ahí una primera factorización. Vamos a ver si esa factorización, junto con la otra que obtuvimos acá, ya nos permiten resolver el límite de manera directa. ¿Sale? Entonces voy a mover esto para acá, para tenerlo visible. ¿Sí? Bueno, entonces, como ya tengo una factorización, voy a escribir acá que este límite va a quedar así. Límite cuando x tiende a 2, y en vez de escribir esto, escribo su factorización. En vez de escribir eso que está arriba, vamos a escribir eso, ¿verdad? Su factorización, ¿sí? Y va a quedar así, miren, x cuadrada arriba, menos 4 por x menos 2. ¿Sale? Muy bien. Ahora, abajo, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir no esta expresión, sino su factorización, que va a ser x cúbica más 2x cuadrada menos 4x menos 8 por x menos 2. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí se va a simplificar porque se anula esto con esto. Y nos quedaría nada más el límite cuando x tiende a 2 de lo que me haya quedado arriba, que es x cuadrada menos 4, con lo que me haya quedado abajo, que es x cúbica más 2x cuadrada menos 4x menos 8. ¿Vale? Ahora, vamos a ver, ya cambió la expresión. Vamos a ver si se puede resolver de manera directa. Sobre todo en el denominador. ¿Sí? En el denominador no debe haber un 0. A ver, díganme, si a x le doy el valor de 0, ¿cuál sería el valor del denominador? Bueno, sería 2 al cubo más 2 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 menos 8. Si creen ustedes que 2 al cubo es 6, están muy mal, ¿no? 2 al cubo es 8. Más 2 al cuadrado es 4 por 2, 8. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 8. Entonces se anula todo eso y se vuelve 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que la indeterminación sigue. ¿Sale? Bueno, ¿y qué significa eso? Pues significa que no hemos terminado de resolver el problema. ¿A qué se debe eso? A que la factorización que hicimos es una factorización parcial. Nos hace falta factorizar más la expresión. ¿De acuerdo? Esta expresión se puede seguir factorizando. Esta expresión también se puede seguir factorizando. Entonces, hay que terminar de factorizar. Muy bien. Para factorizar esto, jóvenes, ya existe un método particular para estructuras de ese tipo. Y ya lo comentamos en el ejercicio 1, que es la factorización de la diferencia de cuadrados perfectos. Y esto se factoriza de manera directa así. Se abren dos paréntesis, se pone la raíz cuadrada de x aquí y acá. Y luego la raíz cuadrada de 4, que es 2, acá y acá. A uno le ponemos el signo más y a otro le ponemos el signo menos. O sea que esto es igual a esto. ¿Sale? Y luego le agregamos lo que ya tenía, que es x menos 2. Entonces aquí ya está completamente factorizado. ¿Sale? Ya está totalmente factorizado. Muy bien, vamos a ver ahora lo demás. ¿Sí? Es esto. Hay que seguir factorizando eso. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues por división sintética otra vez. Entonces vamos a ponerle acá un 1, un 2, un menos 4 y un menos 8. Como si tomáramos estos otra vez. ¿Sale? Bueno, después ponemos una raya acá, otra acá, más y el 0. Entonces nos quedamos con el 2. Vamos a ver si el 2 sigue funcionando. ¿Sí? Bueno, pues hacemos el procedimiento. 1 más 0, 1. 1 por 2, 2. 2 más 2, 4. 4 por 2, 8. Menos 4 más 8, 4. 4 por 2, 8. Menos 8 más 8, 0, ¿verdad? Esta se volvió otra vez 0 el residuo. ¿Qué interpretación le damos a esto? Este polinomio era de tercer grado. Ahora, esto va a ser un polinomio de segundo grado. Su expresión quedaría así, 1x al cuadrado más 4x más 4. El 1 no tiene caso ponerlo, se lo borro. Nada más era para indicar de dónde salió. Y ese es el cociente de la división. Ahora vamos a indicar la factorización. ¿Sí? Entonces, esto, que corresponde a esto, sería x cúbica más 2x cuadrada menos 4x menos 8 va a ser igual a esto, que es x cuadrada más 4x
más 4, multiplicado por x menos el valor que tenemos aquí, que sería 2. Entonces, como esto que está acá es esto que está acá, entonces podemos escribir esto de la siguiente manera. X cuadrada más 4x más 4 por x menos 2, ¿qué es esto? ¿Vale? Multiplicado por esto, que es x menos 2. Ahora, eso tampoco se ha terminado de factorizar. Tenemos que factorizarlo. ¿Sí? Tenemos que factorizarlo. La factorización puede seguir con la división sintética. O bien, lo podemos hacer de manera directa. Muchos ya conocen cómo factorizar expresiones de este tipo. Lo pueden hacer de manera directa. También lo pueden hacer por división sintética. Continuar con el método, pues. Bueno, yo creo que lo más práctico es hacerlo con el método que le corresponde a estructuras de ese tipo. Y el método dice, abre 2 paréntesis. Y luego pon la raíz cuadrada de x acá. Y la raíz cuadrada de x acá. Después, este signo lo pones acá. Y luego multiplicas estos 2 signos y el resultado lo pones acá. Ahora, si son signos iguales, se buscan 2 números que sumados den 4 y multiplicados den 4. ¿Cuáles son esos números? 2. 2 y 2. Entonces, esto que tenemos aquí es la factorización de x cuadrada más 4x más 4. ¿Sale? Bueno, entonces ahora le agregamos x menos 2 por x menos 2. Y ya está completa la factorización. ¿Vale? Ya está completamente factorizado. Entonces ya tenemos todo lo necesario para poder escribir la expresión que estamos resolviendo como límite, ¿verdad? Y ver cuál es su resultado. ¿Vale? Entonces, miren, esta expresión la podemos escribir así. Esto va a ser igual a el límite cuando x tiende a 2. En vez de escribir esto, voy a escribir esto, porque es la misma expresión, pero factorizada. Quedaría x más 2 por x menos 2 por x menos 2. ¿Sale? Bueno, sobre, abajo, en vez de poner esto, pondríamos esto. ¿Sí? Pondríamos entonces x más 2 por x más 2 por x menos 2 por x menos 2. Un comentario adicional. Esta factorización también puede ser x más 2 al cuadrado, por x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque una cantidad multiplicada por sí misma es la cantidad elevada al cuadrado. ¿Sabe? Nada más es un comentario. Bueno, ahora que ya tenemos aquí expresado el límite de otro modo, vamos a simplificarlo. Esta se anula con esta. Este paréntesis con este y este paréntesis con este. El límite, esto quedaría como el límite cuando x tiende a 2. ¿Arriba qué me quedaría? Bueno, pues arriba me va a quedar un 1. No vayan a pensar que me va a quedar un 0. ¿Sí? Arriba me va a quedar un 1 y abajo me va a quedar x más 2. ¿Qué es esto? Nada más aquí, miren, este es lo único que me quedó. Bueno, ya puedo aplicarle el método directo. Si ya evalúo el límite, el resultado va a ser 1 sobre 2 más 2. Y 1 sobre 2 más 2 es un cuarto. Ese es el resultado de nuestro límite. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, así se resuelven los límites. El día de hoy vimos una herramienta que es de mucha utilidad, que se llama la división sintética. Bueno, entonces, teníamos nuestro límite, ¿verdad? Intentamos resolverlo de manera directa. Nos llevó a una indeterminación. Después, lo que hicimos fue seguir factorizando hasta lo más que se pudo. Y ahí sí ya llegamos al resultado del límite. Entonces, miren, en estos programas que tienen ustedes a la mano, o estas páginas que tienen a la mano, ustedes pueden ir corroborando sus procedimientos, ¿no? Por ejemplo, el límite que nos ocupa en este momento es este. Voy a factorizar el numerador. Entonces me voy a esta página y le pongo factorizar. Y ahí tenemos la expresión. Le doy ir. Y esta página nos lleva a la factorización, que es x cuadrada, perdón, x menos 2 al cuadrado por x más 2. Yo les había comentado que podríamos encontrar una factorización así, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que si tuviéramos esto aquí, miren. ¿Sale? Ahí está de una manera desarrollada. X menos 2 por x más 2 por x menos 2 es nuestra factorización en el numerador. Ahora vamos a ver qué nos dice esa página con respecto a la factorización de la otra expresión. Factorizar
x cuarta menos 8x cuadrada más 16. Y nos conduce a x más 2 al cuadrado por x menos 2 al cuadrado. O sea, ¿dónde viene más desarrolladito? No, ya no viene. Pero como les decía hace rato, ¿verdad? Es como si tuviéramos x más 2 por x más 2 por x menos 2 por x menos 2. Es decir, lo que tenemos en el denominador. Ahora, si quiero calcular directamente el límite, en esta página que se llama Symbolab, cuando le pongo acá el límite, cuando x tiende a 2, de quién en la parte de arriba es el polinomio x cúbica menos 2, x cuadrada menos 4x más 8. Entonces, eso voy a escribir aquí. Le pongo una diagonal, abro un paréntesis, y ahí voy a poner el polinomio del denominador. ¿Sale? Ejecuto. Y el resultado es un cuarto. ¿Sale? Como lo tuvimos. Les digo, ahora no piensen que ya estas páginas nos resuelven la vida. No, porque a la hora de presentar un examen de admisión, por ejemplo, no vamos a tener a la mano esta página. Entonces, que exista nos sirve de mucho apoyo. Pero para poder usarla y aprovecharla, nosotros tenemos que conocer los conceptos que estamos trabajando en ella. ¿Sí? Ahorita nos está sirviendo para corroborar nuestros cálculos. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces con eso ustedes ya pueden como que resolver varios de estos, porque ya conocen el método de división sintética. Entonces, aplíquenlo en los que se puedan acá, y ya van a ver que van a poder resolver varios. Entonces, para la próxima clase sí ya tenemos que llegar con varios resueltos.